Esta historia se sitúa en el año 2035 en el que la tecnología había llegado al punto en el que habían podido crear un mundo nuevo llamado Knack, en la que se nos muestran a varios NPC que convivían entre sí, mientras se nos menciona cómo en aquel mundo cosas como la magia y las espadas podían reinarlo todo, por lo cual aquel mundo había llamado la atención de millones de personas en todo el mundo. Volviendo así en lo que parece ser el presente, en el que una persona gritaba del dolor y por consiguiente caía muerta frente a los suyos, para acto seguido mostrarse al culpable de tal acto y nuestro posible protagonista llamado, Dado Yun, un usuario de telequinesis y el número 13 del ranking en aquel mundo, el cual tras ser llamado enemigo del imperio, sería fuertemente atacado por todos en el lugar. Todo esto mientras que se nos muestra como el prota con clara tranquilidad hacia levitar varias espadas, con las cuales al cabo de unos pocos segundos masacraría a cada uno de estos. Aunque esto no era todo puesto que una gran cantidad de soldados había lanzado una lluvia de flechas de la cual el prota no tendría escapatoria, y por consiguiente verse como éste haciendo uso de su telequinesis las detenía una a una, dejando tal muestra de poder en shock a los soldados, quienes no tendrían tiempo de reaccionar tras ver cómo su ataque era devuelto, mientras que por otra parte se veía al prota acabar con sus propias manos a un sujeto, acto del cual al ser visto por los demás jugadores, se quejarían de la habilidad tan rota del protagonista, no teniendo de otra más que ver con terror hacia el cielo, en el que el prota había formado un tornado de distintos tipos de armas, las cuales con un simplemente movimiento de éste caerían en picada, arrasando de esta forma, con sus enemigos. Donde al cabo de unos segundos ahora verse a Dado Yun marcharse dejando atrás una pila de cadáveres, mientras que éste tras quitarse su capota preguntaba de dónde se encontraba lo que había ido a buscar, siendo interrumpido por un anciano que hacía parte de la iglesia, el cual juzgaba al prota por haber traído el caos a su mundo, por haber matado inocentes y a su vez silenciado las ciudades a su paso. A lo que el prota tras arrebatarle a este un amuleto de su pecho, le dejaría en claro que no tenía por qué culparle ya que todo era culpa del imperio y el gremio. Siendo este nuevamente interrumpido al sentir la presencia de más miembros del gremio, procediendo este en marcharse mientras que a su espalda aquel anciano con sus últimos alientos, le dejaba en claro al prota que Dios les haría pagar por todo el daño provocado, donde el prota tras dejar de lado esto, pondría su amuleto sobre una especie de altar, en el que una especie de puerta secreta de abriría dando paso hacia un sótano, en el que al prota tras adentrarse daría con la existencia de 3 artículos de aquel mundo, los cuales según él eran los primeros objetos míticos de Connect, dándose así un poco de introducción acerca de la historia de aquel mundo, en el que tras varios gremios reconocidos tras aliarse junto al imperio, habían destruido la mayor parte de aquel mundo con tal de dominarlo. Por lo que el prota se había preparado durante 6 meses para llegar primero que ellos, dejando en claro que entre los primeros 100 del ranking, él había sido el único jugador en hacer todo por su cuenta, procediendo de tal manera en marcharse de aquel lugar para no ser descubierto, deteniéndose al instante tras ver lo que a palabras de él parecía ser un cartucho del juego, donde tras tomarlo sentiría una fuerte presión en todo su cuerpo, preguntándose del cómo era posible que hubiera un error de conexión en ese justo momento. Y por ende volviendo de esta forma al mundo real, en el que se daría cuenta de una gran herida en su pecho, mencionando en su mente el hecho de que todo estaba yendo de maravilla, mientras que frente suyo se veía a varios sujetos vestidos de negro quienes le pedían al prota que muriese de una buena vez, mientras que el prota les llamaba locos por haber ido tan lejos por un juego. Todo esto mientras que se nos muestra un tipo el cual parecía estar hablando con el líder de aquella operación, volviendo con los suyos en unos segundos dándoles a estos la orden de acabar con el prota ya que el jefe tan solo quería su cabeza, siendo el protagonista sujetado mientras aquel sujeto le dejaba en claro que debió de haber jugado a su nivel, mostrándose así la expresión aterrada del protagonista quien pedía que se detuvieran, procediendo aquellos sujetos en taparle la cabeza rápidamente, mientras que a su vez le apuñalaban con aquel mismo cuchillo, donde al volver con el protagonista se ve como en su mente aún no se creía todo aquello, llamándolos bastardos locos por ir tan lejos por un juego, preguntándose a su vez si acaso aquella sería su muerte, para acto seguido ser interrumpido por una voz que le pedía el levantarse, despertando así al instante en otro lugar junto a otro cuerpo, preguntándose algo confundido por lo que había acabado de pasar, ya que estaba seguro de haber muerto apuñalado, siendo interrumpido por una sirvienta quien le preguntaba si acaso se encontraba bien, procediendo por llamarlo como joven Raúl, donde el ya nombrado aún confundido vería que aquella criada era de nivel 3 llamada Ana, procediendo en dirigir su mirada hacia una ventana del sistema frente suyo,
la cual le daba a entender que su alma había sido instalada correctamente, además de ser el primer usuario en probar aquella beta de Knack, preguntándose el prota si es que aquel sistema le estaba tomando el pelo, puesto que era imposible que él estuviera dentro del mundo de Knack, mostrándose como al cabo de unos minutos el protagonista había aceptado por fin el hecho de haber entrado por completo a aquel juego, puesto que la sensación que estaba sintiendo en aquel entonces era completamente real, procediendo en explicar lo que conlleva tener una buena tasa de asimilación, la cual en pocas palabras podía variar la fuerza de un jugador dentro de aquel mundo, poniéndose a sí mismo como ejemplo puesto que él al ser un usuario con una asimilación de casi el 90%, era varias veces más fuerte que un jugador común con una tasa del 30%. Dejando en claro que había sido gracias a tal tasa que se había vuelto increíblemente fuerte, dejando esto de un poco de lado y centrándose en su presente, en el que tras el mensaje anterior se preguntaba si acaso era en verdad el único usuario real, procediendo así en abrir su ventana de estado, mientras se decía a sí mismo que los conocimientos de su vida pasada lo harían posicionarse en lo más alto nuevamente. Mostrándose como tras recibir la información de su vida actual, se daría cuenta que su padre era el conde Aston, el cual según la historia original era el primer al que debían de asesinar en el mundo de Connect, procediendo así en dársenos un poco de información acerca de esta familia, de la cual se mencionaba el hecho de que era una de las 5 familias más poderosas del reino de Reuben. Aunque a pesar de todo esto, en un futuro varias tragedias azotarían a esta renombrada familia, comenzando con la enfermedad del conde junto a la desaparición de su segundo hijo, además del hecho de que el hijo mayor sería mandado a una guerra, quedando tan solo el hijo menor el cual tras ascender al trono sería recibido con una rebelión, siendo cada uno de estos sucesos los que permitieron la entrada a los monstruos, los cuales por ende habían traído la desgracia y miseria a todo el país. Volviendo así con el prota quien tras notar que el hijo menor de aquella historia era él, sabría que aquella enorme ciudad sería destruida en pocos años, por lo que no se quedaría de brazos cruzados y haría lo que estuviera a su alcance para no perder su última oportunidad de vivir, reiterando que haría valer todas las dificultades que había pasado en su anterior vida, por lo que su único camino a seguir si es que en verdad quería sobrevivir, era volverse más fuerte. A lo que ya sabiendo que pronto su familia haría un torneo de la mayoría de edad, tendría que quedar entre los 4 primeros para poder recibir el privilegio de recibir educación de la Academia Real, ya que en aquel lugar estaba seguro de poder volverse más fuerte, empuñando de esta forma su espada mientras se juraba el proteger su vida con esta misma. Para una vez y dicho aquello caer al suelo, levantándose claramente agotado mientras observaba como en su ventana de estado, se aclaraba que Raúl era tan solo de nivel 5, pensando en que no estaba muy lejos del nivel de aquella criada, por lo que si quería ganar el torneo debía de ponerse a entrenar cuanto antes, transcurriendo de esta forma un mes completo en el cual por fin había llegado el día del torneo. Mostrándose al prota entre la multitud, preguntándose si acaso tendría que pelear con aquellos sujetos, volviendo en sí tras recordar su entrenamiento con el cual tenía como fin superar a cada uno de los presentes, mirando su nivel actual el cual era de 13 por lo que su físico no era del todo malo, sin contar con el hecho de que poseía un as bajo la manga, para una vez y dicho esto ser interrumpido por un ataque sorpresa. Ataque el cual tras evadir oiría como un sujeto se excusaba por aquel acto, a la vez que le preguntaba al prota si es que acaso el pequeño Raúl estaba dispuesto a participar en el torneo, para una vez y dicho esto ser reconocido por el prota como Dion, quien estaba en compañía de sus primos, donde el ya nombrado le diría al prota que creía que estaría lloriqueando en su habitación, recordando el prota que tal tipo en el pasado había acosado a Raúl en los entrenamientos de sparring, el cual al seguir las políticas de la familia de Raúl, se había convertido en el escenario perfecto para aquel sujeto el cual no recibiría ninguna reprimenda, siendo estos llamados por el protagonista como cabrones, que tan solo se apoyaban en la moral para acosar a los más débiles, mostrándose como aquel sujeto seguía amenazando al prota con romper cada uno de sus huesos, procediendo en marcharse del lugar no sin antes dejarle en claro el que abandonara el torneo. A lo que el protagonista tan solo lo miraría retirarse, pensando para sí mismo que aquel tipo era el favorito a ganar por todos, por lo que lo dejaría reír por ahora ya que tenía planes para más adelante, mostrándose como horas después un mayordomo le entregaría los resultados del primer día del torneo al jefe de la familia, el cual tras echar un ojo a aquellos resultados, preguntaría por el prota. Respondiendo aquel mayordomo con que se encontraba descansando, tras haber gastado todas sus energías en las preliminares,
para una vez y dicho esto ordenarle retirarse a aquel mayordomo, a la vez que se daba a conocer quién era el líder de la familia y padre del prota, quien comenzaría a reír mencionando que después de todo el prota no había podido ignorar su sangre, mostrándose como Raúl estaba entre los finalistas. Algo que era toda una sorpresa ya que este era entre sus hijos el más débil, aunque independientemente de esto había visto los entrenamientos recientemente de aquel chico, en los que tras dudar 10 minutos se desmayaba pero aún así no se había rendido, mencionando también ya conocer los constantes abusos por parte de Dion y sus primos, aclarándole hecho de no haber intervenido para que su hijo no fuera tildado como un inútil. Por lo que ahora que lo veía levantarse por su cuenta no podía no sentirse orgulloso, considerando el tomar algo de tiempo para conversar con su hijo después de que terminaran las finales, y por consiguiente llegar el día de la final, en que se ve a la tribuna enojada por no haber acabado con el combate cuanto antes, preguntándose para sí mismo aquel sujeto el motivo por el cual el prota aún seguía en pie, procediendo en atacarlo de una forma más agresiva, lo cual era o bien repelido o esquivado por el prota, acabando esto con la paciencia de aquel sujeto quien le pedía a Raúl el caer de una buena vez, tomando de esta forma el prota algo de distancia mientras que a su alrededor se veía al público anonadado, preguntándose por cuántas veces el tercer hijo había conseguido levantar su espada, ya que esperaban que éste durará mucho menos. Mostrándose como aquel sujeto dejándose llevar por su ira, atacaría nuevamente al prota mientras le preguntaba si acaso no sentía vergüenzas por dejar mal a su propia familia, siéndolo ya dicho ignorado por el prota quien tras detener el golpe se pondría en guardia, mientras que aquel otro tipo lo abucheaban por no acabar con el tercer hijo rápidamente, mencionándole que era un desperdicio el que no supiera sacar provecho de su tamaño. Enojando todo esto aún más a aquel tipo quien se propondría acabar con aquello de una buena vez, sorprendiendo a los espectadores al ver que usaría una espada de maná, donde al volver con la batalla se vería a este dirigirse en contra del prota a gran velocidad, mientras se preguntaba del por qué el tercer hijo no hacía nada para esquivar, mostrándose como al momento de impactar se había provocado una gigantesca explosión, preocupando a todos los presentes en el lugar. Quienes verían cómo tras disiparse el polvo el juez daba por terminado el combate, señalando al prota como el claro ganador lo cual provocó la euforia y sorpresa de los espectadores, mientras que en Ma Arena se batalla aquel sujeto mencionaba no poder aceptar que el prota ganase, señalando que si no hubiera detenido su ataque él habría sido el ganador, donde el juez tras decirle idiota le pediría que viera su cuello. Notando un leve corte y preguntándose en qué momento había ocurrido, logrando recordar cómo antes de dar su golpe final, el protagonista ya había visto a través de él por lo que si hubiera seguido, era muy posible que su cabeza no siguiera junto a su cuerpo, cayendo así con claro temor al suelo mientras veía cómo Raúl se acercaba a mencionando que sería ejecutado por ofender al conde. Para actuar seguido llegarse la noche en la que se ve al prota ir a su habitación, para una vez y estar solo en esta festejar por haber ganado su combate, revisando a su vez su ventana de estado en la que se decía haber subido un nivel, dando una leve sonrisa el prota puesto que la razón por la que había durado tanto peleando, era para poder sacar la máxima experiencia posible de aquel tipo que era algo fuerte. Por lo que aquel método a pesar de brindarle más experiencia también podría ser su perdición, ya que si moría no podría resucitar, volviendo a ver su ventana de estado en la que se daba a conocer que el protagonista, gracias a su rápido crecimiento había conseguido 5 habilidades únicas, siendo una de estas nuevamente la de la telequinesis, sabiendo así que esto le facilitaría las cosas en un futuro. Además sé que según como subiera de nivel así mismo lo harían sus demás habilidades. Procediendo en mencionar el hecho de usar una habilidad para los demás combates del torneo, mostrándose como al día siguiente había ganado nuevamente, y así una y otra vez, anonadando los espectadores quienes se decían si es que acaso podía existir alguien con tanta suerte, preguntándose por el tipo de estrategia que ha estado utilizando, siendo cada una de estas palabras oídas por el prota, quien confirmaba para sí mismo el hecho de que aquellos ciudadanos no sabían nada acerca de las habilidades de los jugadores. Mostrándose ahora a en su casa, mencionando el hecho de que tendría que mantener sus habilidades telequinéticas escondidas, o al menos hasta que los jugadores llegaran a aquel mundo, siendo interrumpido por aquel mayordomo quien le preguntaba por su estado, respondiendo con que había sido curado por los sacerdotes y curanderos por lo que estaba bien. Donde aquel tipo insistiría con tener cuidado, puesto que habían algunas heridas que no podían sanar fácilmente, sintiéndose un poco incómodo y optando por cambiar de tema,
preguntando a aquel mayordomo por el favor que le había pedido previamente, entregándole así una hoja con la que ahora el prota le aseguraría el ganar el primer puesto, procediendo así en marcharse aquel tipo quien una vez si fuera, halagaba la confianza mostrada por el prota, a pesar de que su último rival sería Dion. Alguien considerado un monstruo por sus métodos brutales. A lo que volviendo con el protagonista, se ve ver con una sonrisa aquella hoja de papel, puesto que con esta y su siguiente batalla estaba completamente seguro de poder generar bastante dinero, con el cual podría posicionarse en su propia familia, quedándole como último paso el ganar su última batalla en la que se aseguraría de destruir a Dion. Dando de esta forma inicio con la final del torneo, en la que en todo el estadio se podía oír el nombre de Dion y los abucheos contra el prota, quienes le pedían al prota que por fin hiciera uso de su habilidad para ganar y no de su suerte, siendo esto mismo juzgado por Dion quien le dejaba en claro que le haría arrepentirse de no haberle hecho caso, ridiculizándolo con cortarle sus miembros y arrastrarlo por toda la arena, lo cual en palabras suyas era un espectáculo digno de contemplar. Teniendo que ser interrumpido por el prota quien demostraba sueño ante aquellas palabras, preguntándole si acaso ya había acabado de estirar la boca, enojando así a Dion quien desprendería una fuerte aura de maná a su alrededor, lo cual a ojos del protagonista quien tras ver las estadísticas de dicho tipo, sabría que lo que estaba viendo ante sus ojos era todo el poder al que podía aspirar. Teniendo que ser sacado de sus pensamientos por este mismo quien enojado procedería a dar inicio con el combate, notando como en un estallido de velocidad el prota ya estaba arriba suyo asestando un fuerte golpe, sorprendiendo a los espectadores ya que no pensaban tal acción del tercer hijo, donde volviendo a la batalla se vería retroceder a un enojado Dion, continuando así con la batalla en la que el prota destacaba la falta de fuerza, agilidad y técnica en llegando un momento en el que el prota haría tropezar a con su pierna haciéndolo comer tierra, preguntándose el prota del cómo un sujeto como él había podido intimidar a Raúl, mostrándose como ahora claramente enojado juraba el matar al protagonista, pensando el protagonista con que a pesar de que tenía un fuerte maná tan solo sabía usar la espada de maná, por lo que aquello no sería suficiente para derrotarle. Mostrándose como en las tribunas los ciudadanos estaban con expresiones entre asombro y preocupación, donde al volver con la batalla se ve como el protagonista había logrado tirar la espada de Dion, mientras que retomaba su postura y le decía a el hecho de que ahora que lo veía mejor, él era realmente patético, provocando esto la furia de aquel nuevamente, quien tras abalanzarse contra el prota completamente desarmado, caería al suelo por el mismo truco de hace unos momentos, continuando así el prota con sus burlas a quien al no poder tolerarla sería nuevamente golpeado por Raúl ante la mirada incrédula de los espectadores, y terminando aquel torneo con el protagonista como claro ganador, mientras era apoyado por algunos pocos quienes habían confiado en él desde el inicio, donde el protagonista al no poder soportar más caería al suelo de rodillas por el cansancio, viendo desde el suelo una ventana emergente, en la que se le daba a conocer al prota que debido a que había completado la misión del torneo, ahora ya podía ingresar a la academia, siendo todo esto observado por su padre quien aún no creía el rápido crecimiento de puesto que no era normal que jugara con Dion de tal manera, halagando la increíble comprensión que tenía el prota sobre el esgrima. Terminando por ser visto por Raúl quien le haría señales preguntando si acaso ya estaba listo para entrar a la academia. Y por ende llegando así la noche en la que se ve nuevamente al conde, mencionarle al prota que la academia no permitiría su entrada, pregunta así el prota los motivos, dándole a conocer el conde con que desde su punto de vista el prota aún tenía que permanecer a su lado, reprochándole el hecho de haberse derrumbado tras haber ganado el combate. A lo cual el prota refutaría con que el motivo por el que se unía a la academia era para cubrir aquella debilidad, por lo cual no permitiría que lo detuviera, mostrándose como aquellas palabras llenas de determinación habían sorprendido a su padre, quien le dejaría en claro que si quería desafiar su voluntad tendría que derrotarlo primero, viendo así el prota en su padre la figura imponente de un enorme oso, mientras que le dejaba en claro que no lo consideraría un hijo para ser justos. Mostrándose a continuación cómo pasaría alrededor de un mes, en el que se ve al prota ir en un carruaje mientras pensaba en aquel día en el que había sido detenido por su padre, por lo cual él había aceptado el desafío al empuñar su espada, entablando lo que parecía ser una batalla con su padre el cual se le veía claramente inconforme, por lo que le pondría fin a con un único movimiento con el cual el prota recordaba haber sido noqueado enseguida. Dejando esto un poco de lado al pensar que cuando los jugadores llegarán a ese mundo, el conde probablemente ya estaría muerto por lo que él se encargaría de que aquello no pasará,
siendo esta misma la razón por la que éste ahora estaba por fin saliendo del castillo, mostrándose como el padre de éste se encontraba filosofando acerca de su hijo, pensando en el último enfrentamiento que habían tenido en el cual éste seguía ganando contra él. Donde al ver que su hijo seguía oponiéndose a él sin rendirse, provocaría una gran alegría en éste al ver que era portador del orgullo de su familia, prosiguiendo así por mostrarse como el prota y su padre darían inicio nuevamente al último choque de espadas, en el cual Raúl sorprendería a éste con un ataque sorpresa provocándole un corte en su mejilla, pensando el prota para sí mismo el hecho de que ni siquiera su telequinesis podía hacerle un verdadero corte. Y siendo interrumpido por su padre quien le dejaría en claro que ya era hora de que saliese de sus brazos, permitiéndole al prota el conocer el mundo exterior, a lo que al volver a la actualidad se ve a estos acampar en el bosque, preguntando el prota por cuánto tiempo tardarían en llegar a su destino, obteniendo como respuesta el que tardarían 5 días, por lo que el prota pensaría en que aquel lapso le serviría para que entrenaran, ya que además de él también habían 3 guerreros sobresalientes. Mientras que los demás si bien no lo eran podrían tener el talento de un rango B, siendo interrumpido por un soldado quien le señalaba el hecho de que podían partir en aquel instante, aprovechando el momento para preguntar si en verdad llevaría a tantas personas a aquel lugar, a lo que el prota le dejaría en claro que tendría que esperar para verlo, mostrándose como el destino del prota no era otro más que la ciudad de Mira, en la cual él se adueñaría de los incontables objetos y riquezas antes que los demás jugadores, sin contar con el hecho de que también podría obtener una gran cantidad de materiales valiosos, aunque esto último conllevaba adentrarse en un bosque repleto de monstruos desconocidos. Siendo este el perfecto lugar para subir de nivel a su arsenal de caballeros, volviendo así a la actualidad en la que vería una ventana con el anuncio de una nueva misión, la cual le daba como recompensa el desbloquear nuevas características suyas, mostrándose como ahora en su carruaje era avisado por uno de sus soldados. El hecho de que el alcalde de la ciudad quería reunirse con el prota lo cual fue aceptado por mientras que se observa a junto a otras personas hablar de Raúl. Y fin. Bueno hermanos, recuerden apoyar mucho este video si quieren seguir viendo las siguientes partes, aunque, para los que decidan tirarme ofrendas convirtiéndose en miembros del canal, lo más seguro es que sí o sí continúen viendo las actualizaciones de esta historia. Muchas gracias si te convertiste en miembro, chao y hasta la próxima.